Hay un sonido específico que marca el final de tu día y el comienzo de tu verdadera vida. Es un sonido metálico, breve, casi imperceptible para el resto del mundo, pero definitivo para tu alma. El giro de la llave en la cerradura cuando cierras la puerta de tu casa desde adentro. En ese preciso instante, algo sucede en tu cuerpo que la medicina moderna apenas empieza a estudiar, pero que los antiguos sabios del Tao comprendieron hace milenios. Notas como los hombros descienden 2 centímetros. Notas como la mandíbula, que ha estado apretada sosteniendo sonrisas sociales o palabras no dichas, se afloja. El aire dentro de esas 4 paredes tiene una densidad distinta. No es solo aire, es atmósfera. Es tu atmósfera. Vivimos en una cultura que celebra la expansión, el ruido, la conquista del espacio exterior. Nos dicen que la vida sucede afuera, en los eventos, en las reuniones, en el movimiento constante de ir y venir. Nos han hecho creer que quedarse en casa es sinónimo de estancamiento, de miedo, o peor aún, de una vida no vivida. Pero tú sientes algo distinto. Para ti, el hogar no es un lugar donde te escondes del mundo. Es el lugar donde dejas de fragmentarte para volver a ser uno. Si eres de los que experimenta un placer profundo, casi sagrado, al cancelar un plan para quedarse leyendo, cuidando tus plantas o simplemente existiendo en silencio en tu salón, no estás cometiendo un error social. Estás respondiendo a una llamada ancestral. Existe una antigua enseñanza taoísta que dice: el sabio conoce el mundo sin salir por la puerta. Hoy vamos a explorar por qué tu amor por el hogar dice mucho más de tu nivel de conciencia que de tu nivel de sociabilidad. Vamos a descubrir por qué, según la psicología oriental, tu casa no es una cueva, sino tu templo de regeneración. La sociedad moderna etiqueta al hogareño con palabras cargadas de juicio: introvertido, antisocial, cerrado. Pero si observamos la naturaleza, vemos que la retirada no es un acto de debilidad, sino de conservación esencial. El oso no se disculpa por hibernar. La semilla no pide perdón por permanecer bajo tierra antes de brotar. La raíz trabaja en la oscuridad absoluta para sostener al árbol que vive en la luz. Lo que sientes cuando deseas estar en casa es la necesidad biológica y espiritual de conservar tu yin, tu esencia vital. En la medicina china y el pensamiento taoísta tenemos 3 tesoros: Jing, esencia; Qi, energía; y Shen, espíritu. El mundo exterior, con sus luces de neón, sus notificaciones constantes, sus demandas de atención y sus interacciones superficiales, es un depredador de Jing. Fuga nuestra energía a través de los ojos y los oídos. Lao Tse escribió en el Tao Te Ching: los 5 colores ciegan el ojo del hombre, los 5 sonidos ensordecen el oído del hombre, los 5 sabores embotan el paladar. Cuando anhelas estar en casa, tu intuición te está protegiendo de esa ceguera y esa sordera. Estás buscando instintivamente el ayuno sensorial. Tu hogar funciona como un filtro. Allí, tú controlas los colores, tú controlas los sonidos, o mejor aún, eliges el silencio. Este control no es manía, es maestría sobre tu propio entorno. Hay una diferencia abismal entre soledad y aislamiento, aunque desde fuera parezcan lo mismo. El aislamiento es una huida basada en el miedo. La soledad elegida en el hogar es un encuentro basado en la suficiencia. Quien ama su casa, en realidad, se ama a sí mismo lo suficiente como para no necesitar distracciones constantes de su propia mente. Muchas personas no soportan estar en casa porque cuando se cierra la puerta y se apaga el ruido, se encuentran con un inquilino incómodo, sus propios pensamientos no resueltos. Necesitan salir, necesitan ruido,
Necesitan gente para no escucharse. Tú, sin embargo, has logrado algo difícil. Has hecho las paces con el silencio. El Tao habla del concepto de retorno a la raíz. Se dice, mira cómo todas las cosas bajo el cielo nacen y crecen, y observa cómo cada una regresa a su origen. Volver al origen es encontrar la quietud. Tu casa es tu origen simbólico diario. Es el punto cero. Imagina por un momento la estructura de una rueda. Los radios se mueven, giran, tocan el barro, recorren distancias, se desgastan, pero el eje, el centro de la rueda, permanece inmóvil. Es esa inmovilidad del eje lo que permite que la rueda sea útil. Si el eje se moviera como los radios, la carreta se rompería. Tú, al quedarte en casa, estás ocupando tu lugar en el eje. Estás cultivando la quietud que permite que el resto de tu vida gire sin desarmarse. Esto nos lleva a una comprensión más profunda sobre el espacio que habitas. En el capítulo 11 del Tao Te Ching se nos ofrece una de las lecciones más bellas sobre la arquitectura, no solo de las casas, sino del alma. Dice así: masa de arcilla para hacer una vasija, pero es en el vacío interior donde reside la utilidad de la vasija. Se abren puertas y ventanas para hacer una habitación, pero es en el espacio vacío donde reside la utilidad de la habitación. Piénsalo, no habitas las paredes, habitas el vacío que crean las paredes. Si te encanta estar en casa, es porque valoras ese vacío fértil. En el mundo exterior, todo está lleno de opiniones, lleno de tráfico, lleno de urgencias, lleno de objetos, lleno de información. Tu casa es el contenedor de tu vacío sagrado. Es en este espacio protegido donde puedes practicar el Wu Wei, la no acción o la acción sin esfuerzo. En la calle, casi todo es acción forzada. Tienes que esperar en fila, tienes que responder cortésmente, tienes que esquivar a alguien en la acera, tienes que proyectar una imagen profesional o agradable. Es un teatro constante que consume enormes cantidades de ki. En casa, la máscara cae. Y esto es crucial. El hogar es el único lugar donde puedes dejar de ser alguien para simplemente ser. Puedes sentarte en el sofá de una forma que no sea elegante. Puedes comer en silencio, mirando por la ventana, sin tener que mantener una conversación inteligente. Puedes dejar una tarea a medias, sin que un jefe te juzgue. Esa libertad de la forma, esa disolución de la etiqueta social, permite que tu sistema nervioso entre en modo parasimpático, el modo de sanación y regeneración. Hay un rasgo de personalidad que la psicología moderna llama alta sensibilidad y que el taoísmo vería simplemente como una mayor porosidad energética. Si eres de los que absorbe las emociones de los demás, que se siente agotado después de 2 horas en un centro comercial, o que nota la tensión en una habitación apenas entra, tu amor por el hogar no es un capricho, es una necesidad de supervivencia. Tu casa actúa como una segunda piel. Cuando la tuya propia está demasiado fina o sensibilizada por el roce del mundo, las paredes de tu hogar te prestan su grosor, te permiten bajar la guardia. Y solo cuando bajas la guardia, puedes empezar a procesar lo que has vivido. Muchas personas que aman estar en casa son, en realidad, grandes procesadores de la experiencia humana. Necesitan ese tiempo en la cueva para digerir las conversaciones, las imágenes y las sensaciones del día. Pero profundicemos más. No se trata solo de descansar. Se trata de ritualizar la existencia. Observa cómo te mueves cuando estás solo en casa y te sientes bien. Hay una danza sutil. La forma en que preparas el café o el té no es un acto mecánico para ingerir cafeína y correr, como lo sería en una oficina.
es un ritual, el sonido del agua hirviendo, el aroma, el calor de la taza en las manos. Al no haber testigos, el acto se vuelve puro. El monje Thich Nhat Hanh decía: lava los platos para lavar los platos, no para tenerlos limpios, sino por el acto mismo de lavar. Quien ama su hogar suele encontrar placer en estas pequeñas tareas domésticas, no porque le guste limpiar, sino porque son meditaciones en movimiento. Doblar la ropa, regar las plantas, barrer el suelo, son formas de ordenar el mundo interno a través del orden externo. Cuando cuidas tu espacio, estás cuidando tu mente. Si tu entorno es caótico, tu mente tiende al caos. Si tu entorno es sereno, tu mente encuentra un ancla. El amor por el hogar es, en esencia, un amor por el orden y la armonía. Es el deseo de vivir en un microcosmos donde las reglas no son la competencia ni la velocidad, sino la belleza y la calma. Sin embargo, el Tao siempre nos advierte sobre los excesos y el equilibrio yin-yang. Amar el hogar es una virtud, apegarse a él por miedo es una prisión. La diferencia es sutil, pero fundamental. El sabio se retira a su casa para nutrirse y luego poder ofrecer su mejor versión al mundo. El temeroso se retira para esconderse y su mundo se hace cada vez más pequeño. Pregúntate, ¿te quedas en casa porque disfrutas de lo que hay dentro o porque temes lo que hay fuera? Si la respuesta es el disfrute, estás practicando el arte del cultivo interior. Si la respuesta es el miedo, entonces tu casa ha dejado de ser un templo para convertirse en una fortaleza amurallada. Pero asumiendo que tu amor por el hogar nace de la búsqueda de paz, hay algo más que esto dice de ti. Tienes una vida interior rica. El aburrimiento es el terror de quienes no tienen nada dentro. Para quien ha cultivado su jardín interior, el aburrimiento no existe. Una tarde de lluvia, mirando por la ventana, no es tiempo perdido, es poesía viva. Unas horas escuchando música no es inactividad, es nutrición emocional. En la filosofía japonesa existe el concepto de ma, que se refiere al espacio entre las cosas, la pausa, el intervalo. La música necesita silencios para hacer música y no ruido. Una habitación necesita espacio libre para ser habitable. Tu vida necesita ma, y tu hogar es donde ese ma sucede. Fíjate en cómo la sociedad nos empuja a llenar cada hueco. Si tienes un fin de semana libre, deberías irte de viaje. Si tienes una noche libre, deberías ir a probar ese nuevo restaurante. Existe un terror colectivo al vacío. Al elegir quedarte, estás haciendo un acto de rebeldía silenciosa. Estás diciendo: no necesito consumir experiencias externas para sentirme vivo. La vida ya está sucediendo aquí, ahora, en este rincón de mi sala. Esta capacidad de estar satisfecho con poco, de encontrar la maravilla en lo cotidiano, es la meta final de muchas prácticas espirituales. Los monjes suben montañas y se encierran en monasterios para encontrar lo que tú a veces encuentras. Un martes por la noche en tu sillón, la suficiencia del momento presente. No es que no te guste la gente, es que prefieres las conexiones profundas a las multitudes ruidosas. En tu casa, tú invitas a quien quieres. La hospitalidad del hogareño es sagrada porque es selectiva. Cuando abres tu puerta, no solo dejas entrar a alguien a un espacio físico, lo dejas entrar a tu santuario. Y eso tiene un valor incalculable. Hay una metáfora en la tradición oriental sobre el agua turbia. Si agitas un estanque constantemente, el barro se mezcla con el agua y no puedes ver el fondo. No puedes ver la naturaleza real del agua, ni los peces que nadan en ella. Solo cuando dejas el estanque quieto, el barro se asienta en el fondo y el agua se vuelve cristalina
y transparente. El mundo exterior es el acto de agitar el estanque. Tu hogar es el tiempo que le das para que el barro se asiente. Si no pasas tiempo en casa, en quietud, nunca tienes claridad. Vives reaccionando al barro, confundido, tomando decisiones desde la turbidez. Por eso, las personas que pasan tiempo de calidad en su soledad doméstica suelen tener una claridad sorprendente sobre quiénes son y qué quieren. No están tan influenciadas por las modas pasajeras o las histerias colectivas, porque tienen un espacio donde desconectarse de la mente colmena. También hay una relación profunda con el tiempo. Afuera, el tiempo es lineal, es cronos. Está marcado por relojes, citas, horarios de transporte, fechas de entrega. Adentro, cuando te permites fluir, el tiempo se vuelve circular, se vuelve kairos. Es el tiempo del alma. Puedes pasar 3 horas leyendo y sentir que fueron minutos, o pasar 10 minutos meditando y sentir que fue una eternidad. En casa, recuperas la soberanía sobre tu propio tiempo. Este amor por el refugio también indica que eres un guardián de tu propia llama. Imagina que llevas una vela encendida entre las manos. Si sales a un día ventoso, tu única preocupación será que no se apague. Caminarás encorvado, tenso, protegiendo la llama. Si entras en una habitación tranquila, puedes dejar la vela sobre la mesa y verla arder recta, iluminando todo a su alrededor. Tu energía es esa llama. Al protegerla en casa, permites que crezca, que se estabilice, que ilumine. No permitas que nadie te haga sentir culpable por esta inclinación natural. En un mundo que grita, el que sabe guardar silencio es un rebelde. En un mundo que corre, el que sabe detenerse es un maestro. En un mundo que siempre quiere más, el que está contento con lo que hay dentro de sus 4 paredes es el más rico de todos. El Tao Te Ching nos recuerda: quien se conoce a los demás es inteligente. Quien se conoce a sí mismo es iluminado. Quien vence a los demás es fuerte. Quien se vence a sí mismo es poderoso. Tu hogar es el dojo donde practicas ese conocimiento y esa victoria sobre tus propios impulsos de distracción. Quizás la próxima vez que alguien te pregunte por qué no sales más, no necesites dar excusas. No hace falta inventar que tienes trabajo o que te sientes mal. La verdad es mucho más simple y profunda. Estás cuidando el eje de la rueda. Estás permitiendo que el barro se asiente. Estás habitando tu propio templo. No es rechazo al mundo, es amor por el centro. Y solo desde un centro fuerte y estable se puede interactuar con el mundo sin perderse en él. Así que esta noche, cuando escuches ese sonido de la llave girando en la cerradura, no lo tomes como un acto rutinario. Tómalo como el inicio de un ritual sagrado, el momento en que el mundo se detiene y tú empiezas. Respira ese aire tranquilo. Mira tus objetos, tus espacios, tus silencios. No son cosas vacías, están llenas de ti. Quédate en ese espacio el tiempo que necesites. Deja que la lluvia golpee los cristales mientras tú permaneces seco y cálido. Deja que el mundo gire con sus urgencias mientras tú permaneces en tu eje inmóvil. Porque al final, no importa cuán lejos viajemos, el único viaje que realmente importa es el que nos lleva de regreso a nosotros mismos. Y para muchos de nosotros, ese viaje comienza, invariablemente, volviendo a casa.